buenas noches, ¿cómo les va? Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este espacio denominado Puntos de Vista, el lugar donde abordamos un poco las noticias, yendo más allá y por sobre todo, escuchando también los pareceres de todos ustedes. Bienvenidos, 19:02, 21 grados tenemos de temperatura actual. Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Fer, ¿cómo estás? Súper bien, un saludo a toda la gente que ya nos acompaña. Una jornada que incómoda con la lluvia, la humedad, insoportable. Y por supuesto, tenemos como siempre mucha información. Este tema del servicio militar obligatorio, hay demasiadas preguntas, así que hoy vamos a tratar de despejar todo eso, ¿verdad? Exactamente, vamos a estar hablando de eso en minutitos nada más. Equipo completo, les comento. Y viendo así, equipo completo que tenemos esta noche. Jorgito Ascurra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Un saludo para vos, también para Mariano, para Julio y para toda nuestra teleaudiencia. Y como todas las noches, ya gritamos el número 0985-625-000. Mucha información que compartir con ustedes en cuanto a temas políticos, también policiales y jurídicos en la fecha. Así que estén atentos porque tenemos 2 horas de intenso programa en esta noche. Julio Caballero, ya estabas haciendo vos preguntas sobre el servicio militar, sobre la objeción. ¿Qué es lo que va a pasar, verdad? La verdad hay muchas lagunas. Seguramente vamos a tener la posibilidad de hablar con alguien y poder evacuar, disipar todas las dudas posibles sobre ese tema bastante espinoso realmente. Y otra cosa espinosa y que fue comentario en las redes sociales, punto de discusión también, el superclásico paraguayo trasladado a Copa Libertadores. ¿Se arregló? ¿No se arregló? ¿Hubo un pacto? Vamos a estar hablando un poquito de eso también, así que hay muchos temas en el ámbito deportivo igualmente. Vamos a ver qué pasó ahí. Yo en un momento yo tengo que ser sincera, no sabía más qué pasaba, porque había gente que festejaba, que le retaba a los que festejaban, que esto no se puede decir, se puede. ¿Qué es lo que festejan, verdad? ¿Qué es lo que festejan? Críticas, que fue todo comprado, que se vendieron, que de todo. De todo se dijo. De todo se dijo. Sí. Bueno, y sigue así la atención ahora. Y vi que Mariano también ya se ganó muchos detractores por el tema de su cambio de club, así que vamos a ver si se ratifica. Habló otra vez de Olimpia. Sigo sin tener club, o sea, yo estoy buscando club, no es que yo ya cambié. Renuncié a mi y club. estás buscando algún club que te quiera mi pase, sí, adoptar, ¿verdad? Está mi ficha ahí para el pase. Vamos a ver a dónde nos vamos. Bueno, vamos a estar compartiendo de todo un poco con ustedes. De hecho, que se pueden comunicar. Ahí está el número de WhatsApp, 856250000. Rápidamente ya vamos a ver un poquito las informaciones principales de hoy. Sí, y este tema que se destaca definitivamente, la condena a 40 años de un joven procesado y encontrado culpable del crimen de Olga Feliciangeli. La señora Olga, hermana de la conocida comunicadora Mina Feliciangeli. Y finalmente se conoció la sentencia para Bilbao Fasardi, quien fue condenado a 40 años de prisión por este crimen. La condena lo deberá cumplir en la penitenciaría de San Pedro. La fiscal Claudia Aguilera sostuvo que Matías Bilbao es una persona que difícilmente se reintegre a la sociedad. Por su conducta, es una persona peligrosa. Él odia a la sociedad, decía la representante del Ministerio Público. Por su parte, la jueza Luz Martínez manifestó que es uno de los juicios con pruebas contundentes e irrefutables. Informes científicos, técnicos, testimonios, el trabajo de la Fiscalía, de la Policía y la querella. Debemos estar orgullosos de nuestros investigadores, decía justamente la magistrada al respecto. El tribunal considera la aplicación de una pena privativa de libertad por la forma en que ha ocurrido el hecho, por esa fuerza indebida de producir la muerte de una persona, de determinarse y decidir quitar la vida a otra persona, borrarla de este mundo. Considera la aplicación de una pena privativa de libertad de 30 años. En cuanto a las medidas de seguridad, bien sabemos que tienen ciertos requisitos que deben cumplirse. Esta es una medida que es casi inusual su aplicación. Sin embargo, para este tribunal, la declaración brindada por los médicos forenses en relación a las heridas sufridas por la víctima, así como también a la psicóloga de la causa, la licenciada Cecilia Mancuello, que nos ha relatado
el grado de peligrosidad que tiene Matías Raúl Bilbao Basadre, no solo para cometer el hecho, para determinarse y cometer el hecho, sino que también lo que rodea a su persona y que persiste y persistiría en esa condena, considerándolo una persona peligrosa para sí misma y más aún para la sociedad. La defensora habló de la readaptación, de la reinserción que tiene un ser humano condenado según nuestro código penal. Sí, debería ser así. Es constitucional, es procesal, es penal esa garantía a un ser humano. Procurar reinsertarse, procurar por sí en su lugar de reclusión, salir mañana mejor. Más en este caso nosotros tenemos un pronóstico de que eso no va, no hay voluntad siquiera. Desde joven, reincidente en el sentido de no lograr voluntad para dejar las drogas, rehabilitarse de eso en primer lugar, sanarse y en segundo lugar, no convertirse en esa persona peligrosa en que es considerado. Entonces, también el tribunal, ante estas probanzas que existen en el expediente, este pronóstico o prognosis de peligrosidad que tiene el acusado, Matías Raúl Bilbao Basadre, se determina y decide por unanimidad aplicar las medidas de seguridad previstas en el Código Penal por 10 años. Se mantiene la medida de reclusión en la penitenciaría de San Pedro. Ahí están los detalles que brindaba la magistrada sobre esta condena. También habló el hijo de la fallecida y su hermana, Mina Feliciangeli, la comunicadora. E hicieron reflexiones, ¿verdad?, sobre esta condena ejemplar para este joven que ingresó a la casa de su víctima, tomó algunos enseres, robó e incluso la asesinó. Compartimos con ustedes también esta sentida entrevista que lográbamos allí. Estamos conformes. Es la pena máxima que se le puede aplicar a una persona tan cruel y tan peligrosa. Pero obviamente nosotros vamos a ser condenados ya de por vida a sufrir la pérdida de un ser demasiado querido para nosotros. 30 años más 10 de seguridad. Así es, creemos que es lo que corresponde, ya no vamos a recuperar a nuestra hermana, a nuestra abuela, tía, pero queremos evitar que otra familia corra el mismo peligro, el mismo riesgo. Debemos valorar y defender la vida. Una condena ejemplificadora. Espero que así sea y sobre todo protectora para el resto de los seres que todavía mantenemos la vida. Pero un poco de alivio también, Mina, ya que no le van a recuperar, pero por lo menos como familia. Sí, absolutamente. Se hizo justicia y sobre todo se hace justicia para que otros no pasen por lo mismo que pasamos nosotros. De verdad, más que nada es para, nosotros queríamos proteger nuestras vidas y la de todos los ciudadanos para que una persona de alta peligrosidad no esté libre. Así que agradecemos la justicia. Súper conforme, o sea, dentro de lo que fue la justicia, de lo que abarca nuestra pena máxima, estoy conforme con el resultado. A mi madre no la recupero más, pero por lo menos, así como dijo mi tía, a otras familias vamos a evitar que este asesino vuelva a estar en las calles por lo menos en 40 años. Y realmente estamos muy conformes con ese resultado. El verlo cara a cara en el juicio también genera un impacto en las familias, volver a encontrarse con un agresor, con un asesino. Así mismo, para mí es una impotencia tenerle acá a 2 metros a este tipo que le mató la vida a mi mamá con 18 puñaladas y agonizó al muerto a su muerte. Eso nadie, y lo desea nadie, por eso esperábamos que esto sea la pena máxima que podamos implementar. En ningún momento, según él, la pericia dio inclusive signos de arrepentimiento o de alejarse también del consumo de... Nunca, ni un momento habló ni una sola palabra de este criminal. Por eso necesitamos que esto pague con la mayor culpa que se puede implementar acá en este país. Muy fuertes verdaderamente los testimonios, toda una familia dolida, por lo menos sintiendo que un poco se hace justicia, aunque decían, ya no van a recuperar a su ser querido, a esta mujer, después de todo esto que se vivía el año pasado. Cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos a ir al plano político y hablar un poco también de lo que se estuvo teniendo en esta jornada en la Cámara de Senadores.
Hablábamos de los últimos acontecimientos del caso de José Carlos Acevedo, el intendente de Pedro Juan Caballero. Imagínense que en la Cámara de Senadores están instando a que el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, le emplace a la Policía Nacional. Le dan, o piden por lo menos desde el Senado, que el presidente, junto con el Poder Judicial y la Fiscalía, le den unos 15 días de plazo para que la Policía Nacional logre esclarecer lo que tuvo que ver con la muerte del intendente de Pedro Juan Caballero. 15 días a través de un proyecto de declaración aprobado hoy jueves. El Senado pide al presidente de la República que sea él el que otorgue ese plazo a la Policía Nacional, a la comandancia como tal, para que ellos obtengan resultados en la investigación del asesinato. Uno de los proyectistas, y el que de hecho estuvo hablando, fue Enrique Salim Busarquis, y el senador dijo que en caso de fracasar, en caso de que en 15 días más no se tengan resultados en torno a la muerte del intendente de Pedro Juan Caballero, el presidente tiene que ordenar una purga profunda dentro de las filas policiales, empezando por cambiar a comisarios y subcomisarios de todo el departamento de la Mambay. Vamos a escuchar lo que decía. Si el Estado paraguayo no toma esto como una política de Estado de manera integral, dentro de muy poco, la sociedad paraguaya va a ser esclava absoluta del crimen organizado, porque están en todas partes, en las cooperativas, en las religiones, en el fútbol, en la política, financiando campaña política. Y algunos me dicen, en 15 días no es imposible que vos ya tengas resuelto el caso. Por supuesto que no vamos a tener resuelto el caso. Pero lo que ocurre hoy en Pedro Juan es un circo. Policías en las calles. Pero eso, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿15 días? ¿22 días? Por eso es importante, en el buen sentido de la palabra, ejercer la presión sobre los organismos de seguridad, sobre la inteligencia de la Policía Nacional, sobre los policías, fiscales, jueces y todos, que se muevan y que empiecen a dar resultados. Y terminemos con las excusas. Y seguimos hablando acerca de este crimen del exintendente de Pedro Juan Caballero. Hablamos de José Carlos Acevedo, quien fue asesinado por sicarios, y la investigación del caso por sobre todas las cosas. Y es que según el ministro del Interior, hablamos de Federico González, ya prácticamente se tienen importantes datos, inclusive la identidad de los supuestos autores de este terrible crimen. Él mismo aseguró el día de hoy que hay avances importantes en esta investigación, tanto en el homicidio del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, como también el del fiscal Marcelo Pecci, que está siendo investigado en Colombia. En un acto por el aniversario número 42 del Comando Logístico, celebrado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, se dio estas declaraciones. En el caso del asesinato del intendente de Pedro Juan Caballero, el ministro afirmó que las investigaciones están avanzando bastante bien y que ya se tienen identificadas a las personas que perpetraron este ataque contra José Carlos Acevedo frente al Palacete Municipal la semana pasada. Respecto al asesinato del fiscal Marcelo Pecci, dijo que el proceso investigativo también sigue su curso y que para los próximos días se tendrían importantes novedades sobre el caso. En este momento se está centrando específicamente en varios puntos, pero específicamente en Pedro Juan Caballero por lo sucedido. Hay una fuerte presencia policial, elementos tácticos en un número bastante elevado, también acompañado por las fuerzas militares, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la SENAT. Hay una presencia, reitero, fuerte en Pedro Juan Caballero y sus alrededores en el departamento de Amambay. Y el proceso de investigación también está avanzando bastante bien. Se tienen identificados ya los que llevaron adelante este hecho lamentable, y el proceso investigativo está, reitero, bastante avanzado. ¿Sobre los autores intelectuales todavía no se tiene nada, ministro? Sí, se maneja información sobre eso ya también. Ministro, lo último que manejan en relación a la investigación del caso Pecci.
Sí, también en ambos casos las investigaciones están avanzadas. En lo del Marcelo Pecci con las autoridades policiales y fiscales de Colombia. Yo creo que en los próximos días vamos a tener novedades muy importantes en ese ámbito. ¿Cuáles podrían ser esas novedades, ministro? Hay que tener paciencia. La presencia de Drangheta, la mafia calabresa, también es una preocupación en el país a nivel regional por los vínculos con el PCC Comando Norte. Sí, así es. Justamente se encuentra en nuestro país una delegación de la Policía Financiera de Italia. Tuve reuniones ayer con ellos, al igual que otras autoridades, y estamos trabajando muy de cerca. Semanas atrás nos adherimos a la iniciativa de cooperación en la lucha contra ese grupo mafioso, así que colaborando muy de cerca con ellos y ellos con nosotros también. Ahora, lo peligroso es el mecanismo que utilizan, no es precisamente la violencia, sino cuestiones financieras, inclusive lavado de dinero. Justamente, con eso es que estamos trabajando con las autoridades italianas, específicamente con lo del lavado de dinero. Uno de las líneas de investigación que siempre insisten los investigadores, tanto nacionales como extranjeros, es que hay que seguir la ruta del dinero. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Podría haber empresas vinculadas, empresas importantes dentro del marco de la investigación? Se investiga en un amplio campo, sin especificar nada, pero hay avances, reitero, sobre los dos temas que me preguntaron, lo del intendente de Pedro Juan Caballero y lo del fiscal Marcelo Pecci. Ministro, lo que tiene que ver con aparentemente mal uso de cupos de combustible en la policía, ¿cómo está? Hay más de 400 funcionarios policiales sumariados y ante la justicia, cosa que duele, lastima, pero las cosas hay que corregir, las cosas que están mal se tienen que corregir y los que son responsables tienen que ser sancionados. Bueno, una de las noticias en recuadro este día y que guarda relación con el ámbito deportivo tiene que ver con el ex entrenador de la selección paraguaya de fútbol, con este señor, Eduardo Berizzo. El entrenador argentino Eduardo Berizzo fue presentado como nuevo seleccionador de la selección de Chile en reemplazo del uruguayo Martín Lazarte. El ex DT de la Albirroja, Eduardo Berizzo, será presentado este lunes 30 de mayo oficialmente en conferencia de prensa y su contrato irá hasta la finalización del próximo proceso mundialista, siempre y cuando Chile logre pelear la clasificación. Ya tenemos técnico, es el señor Eduardo Berizzo, conocedor de nuestro fútbol y con una vasta experiencia internacional, indicó Pablo Milate, presidente de la federación local, en un video colgado en la cuenta oficial de la selección chilena en Twitter. Berizzo, un ex futbolista de 52 años, dejó huella en Chile tras haber sido parte del equipo técnico del reconocido técnico argentino Marcelo Bielsa, que entrenó a La Roja entre 2007 y 2010, llevándola al Mundial de Sudáfrica, tras lo cual comenzó su carrera de entrenador. Evidentemente no ha sido el mejor su paso por la selección paraguaya de fútbol, donde lastimosamente fracasó, dejando fuera a Paraguay fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Estábamos diciendo, ¿vos decís que le va a ir bien a Berizzo en Chile? Hay que ver. Tirando un pronóstico. Pronóstico reservado. No es mal técnico. Pasa que también el problema en Paraguay no era solamente Berizzo. Era el proceso mismo también de los jugadores. De la transición de los históricos que nunca se terminaron de ir y los nuevos que nunca terminaron de llegar y asentarse, ¿verdad? Entonces el problema es muy complejo en Paraguay. No es solamente Berizzo. Y continúa entonces. Y por ahora el problema. Sí. Por ahora sí. Esperemos mejorar para las próximas eliminatorias y estar en 2026, ¿verdad? El trabajo es complicado para Guillermo Barros Esqueloto. Sí. Hay que sacar a toditos los viejos y que solamente se queden los... Y hay Pero que tampoco empezar... es... Yo creo que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo en la selección paraguaya, que a nivel de clubes les va muy bien, grandes figuras en sus clubes, siendo incluso capitanes, levantando trofeos, pero después en la selección paraguaya no rinden lo que tienen que rendir. Entonces, dar un paso al costado, ¿verdad? Claro. Bueno, hacemos una breve pausa después de este mini análisis deportivo acá con Julio Caballero. Pausa, ya venimos. Sean los brindis, las mesas llenas de risas y las sobremesas largas. Bienvenido a Caldén, el nuevo vino mendocino para disfrutar en todas las mesas del Paraguay. Disfruta Caldén, un buen vino de mesa para todas las mesas, a solo 20.000 guaraníes. ¡Salud!
Bueno, 24 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estábamos hablando un poquito también de esta situación de los objetores de conciencia. Y acá, aprovechando la presencia de todos ustedes, vamos a ver un poco. ¿Alguien hizo entre ustedes el servicio militar obligatorio, por ejemplo? Yo sé que Mariano sí. ¿Qué? ¿Vos hiciste? Ojalá, no. No, Me no, encantado. Con gusto. Me pareció ver alguna foto de... No, yo lo que las hice redes fue un sociales. entrenamiento con militares y eso, pero no hice el servicio militar. ¿Quién hace el servicio militar hoy en día? Muy pocos. ¿Qué hace vos? ¿Vos Yo lo hiciste? nunca, no suelo escuchar, no sé si la gente nos cuenta. No. ¿Alguien acá, Ninguno de los los tres. camarógrafos? ¿Servicio militar? No, ¿Te gustaría? Me gustaría eso. Nadie. acá, Pero ¿vale? nunca vieron nada para hacer. ¿Acá? Fer? Tampoco. Pero eso, y ese es el problema. Pero recordemos lo que pasaba, por ejemplo, cuando Marito asumía recién nada más la presidencia. Había filas y filas de objetores de conciencia. ¿Te acuerdas que tenían que pagar la multa y no sé cuántas cosas más? Porque se iba a exigir nuevamente el servicio militar obligatorio, por lo menos que se cumpla la ley que actualmente está en vigencia, pero que absolutamente nadie hace caso. Exacto, porque eso es lo que se propone. Y lo que decía Jorge es muy importante. Están las leyes. Sí. Está la ley, por un lado, del servicio militar. Y del otro lado, tienen la ley los que no quieren hacer. Por ejemplo, ¿vos querés o no querés hacer el servicio militar? No. No, bueno, en ese caso, por ejemplo, decís, yo no quiero hacer, soy objetor de conciencia, por A o B motivo, no importa. Sí. Pero en ese caso, por ejemplo, vamos a suponerle que él no quiere hacer, Mariano decía, yo quiero hacer. Jorge, que no quiere hacer el servicio militar, tiene que ser objetor de conciencia y hacer su servicio civil, para que no te cobren la multa. De 400.000 guaraníes. Exacto, que esa multa que tampoco se aplica. Sí. Al fin y al cabo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Proponen en la Cámara de Diputados un proyecto para que aquellos que no hacen el servicio civil, no hacen su servicio militar tampoco, no pagaron la multa, no se declararon insolventes, porque vos te podés declarar insolvente, Hacer un trámite. hacer un trámite y decir, no puedo pagar yo la multa. Los que no hicieron ninguno de esos pasos, Que somos nosotros, por ejemplo. ¿verdad? Ustedes no hicieron, dicen bueno. nada. Y hasta el momento estamos 3 acá. bueno, y el día de mañana, Julio, si vos te querés ir, querés viajar, querés sacar tu pasaporte, No puedo. si esta ley se aprueba, no vas a poder. Hasta hacer una de las cosas, o tu servicio civil, o tu servicio militar, o pagar la tu multa. pago de multa, o decir, declararte insolvente, soy sí. insolvente. ¿Y esto para, o sea, cuál es el fin, digo? ¿Es recaudar plata o tener...? Yo creo que el fin es la multa. ¿Y la multa a dónde va? O sea, Y eso, vamos a preguntarle, ¿saben a quién? A Miguel Godoy. Él es defensor del pueblo, porque la Defensoría del Pueblo se encarga, y él seguramente ya nos va a corregir, se encarga de un poco coordinar todas estas acciones con los consejos de derechos humanos, por ejemplo, de otras instituciones. Defensor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. La verdad es que muy poco es lo que pueda corregir porque estaban haciendo un debate con una suerte de exactitud de lo que busca la ley, ¿verdad? Pero más allá del fin recaudatorio, lo que busca la ley en ese sentido es darle a los jóvenes un sentido de pertenencia hacia lo que serían sus obligaciones cívicas, ¿verdad? En ese sentido nosotros estamos trabajando hace muchísimos años ya, 2 o 3 años, con el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, donde se han realizado convenios con diversas instituciones privadas, instituciones públicas también, a los efectos de que los chicos puedan hacer su servicio comunitario o social sin desarraigarse, ¿verdad? Abogado, ¿y qué fue lo que pasó con estos, con las gestiones de poderse declarar de alguna manera como una persona que no quiera realizar el servicio militar obligatorio? Porque recuerdo yo, en el año 2019 era que se daba este fenómeno en el que en las oficinas inclusive de la Defensoría del Pueblo eran filas y filas de personas que intentaban conseguir este documento de no ir al cuartel. ¿Eso finalmente luego pasó de moda o qué fue lo que pasó finalmente? Porque también en diferentes partes, en diferentes ciudades de todo el país se daba esa misma situación y luego de repente quedó en el olvido nuevamente. Sí, no, en realidad lo que en ese momento había ocurrido fue el tema de que hubo un discurso en el inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez
impulsar al servicio militar obligatorio y hubo una especie de miedo al arreo y en consecuencia ahí fueron muchos chicos a la Defensoría, pero de igual manera nosotros estamos trabajando con muchos objetores, tenemos un dato ya de más de 4.000 objetores de conciencia, la gente Un Techo para Mi País, la gente que está en el tema de los bomberos, se tiene en cuenta también eso para declarar la objeción de conciencia. Y bueno, tampoco la Defensoría va a recaudar el dinero como se entiende desde un principio. Yo me opuse dentro del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia a que nosotros de manera directa podamos cobrar eso. Esto se paga en el Banco de Fomento y va al presupuesto de la Defensoría del Pueblo. ¿Y con qué fines habían preguntado ustedes? Los fines son políticas públicas a favor de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Si bien nosotros estamos teniendo un albergue, queremos tener ya 2 albergues para niños en situación de calle, los estamos haciendo a través de fundaciones y digamos sin gastar un solo peso del Estado, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es expandir esa política pública a favor de la niñez y la adolescencia. Ahora, defensor, para hablar e informarle bien a la gente, porque muchos estaban preguntando qué es lo que va a pasar, nos van a cobrar multa o no. Esa multa ya existía, ¿por qué nunca se aplicó? ¿Por qué ahora sí? ¿Cuáles van a ser esos impedimentos que van a tener aquellos que no hagan los trámites de objeción de conciencia? Sí, esa multa sí siempre existió por ley y sí se aplicó para algunas empresas que sí pedían, por ejemplo, a sus funcionarios tener el documento, ya sea la baja o el carnet de objetor de conciencia. También para gente que probaba el tema del ICE, también creo que también hay un requisito administrativo. Y sí, de alguna manera sí también estuvo la política pública en cierto movimiento, pero después de la pandemia todo esto paró, ¿verdad? Ahora, en consecuencia de la pandemia, bueno, queda así la ley como ustedes ya dijeron. Si se aprueba en la Cámara de Senadores, los chicos que quieran acceder a la función pública para concursos públicos o en su efecto también estén con la idea de viajar y necesiten pasaportes, ¿verdad? O que puedan tener el acceso a becas, deben cumplir su obligación constitucional con el Estado paraguayo y tienen las opciones, ¿verdad? Ya sea de hacer el trabajo comunitario, que es la prioridad para nosotros, ¿verdad? Que va a tener un sentido también diferente porque, a ver, queremos hacer test vocacionales con los chicos de 18 años que recién terminan el colegio, posterior a que hagan en antelación a que hagan el trabajo comunitario, para saber dónde vamos a llevarlos a que hagan el trabajo, ¿verdad? Y la otra opción es declararse insolventes si no tienen la posibilidad ni de hacer el trabajo comunitario, ni tampoco tienen el tiempo para poder, en este caso no tienen la posibilidad económica de pagar la multa, ¿verdad? Se declaran insolventes bajo declaración jurada y ya tienen también el carnet, ¿verdad? Y si no hacen todo eso, ellos no van a poder sacar sus pasaportes, por ejemplo, o cuáles son los impedimentos que le van a dar. Y así mismo es, si no hacen los chicos por lo menos el mero trámite de decir, bueno, me declaro insolvente y necesito el carnet de objetor, soy objetor de conciencia, no van a poder acceder al pasaporte, a tema de becas, como se establece la ley, ¿verdad? ¿Y para quiénes ¿Y para quiénes aplicaría esta ley, doctor, teniendo en cuenta, por ejemplo, que yo en mi caso particular ya tengo 35 años de edad? Por ejemplo, yo ahora me siento prácticamente en falta. ¿Tendría que pagar yo la multa o realizar algún trámite correspondiente a esta edad? ¿O sería solamente para jóvenes? O poder ir todavía al cuartel. También, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no, verdad? No. Se circunscribe con lo que establece la misma ley militar de 18 a 26 años y no puede tener efecto retroactivo. 18 a 26. Y no tiene efecto retroactivo. O sea, los jóvenes que van a tener esas edades
en caso de que este proyecto se promulgue, porque es todavía algo que está en estudio, defensor. A los lecayá como yo ya no les afecta. Pero no puede tener en primer lugar efecto retroactivo por la naturaleza misma de lo que establece la Constitución, y estamos hablando de derecho administrativo, y serían para los chicos de 18 a 26 años. Nosotros queremos que esto pueda salir, sobre todo por el compromiso que puede representar para el joven de 18 años, de alejarlo de repente de los vicios, del teléfono, de las trasnochadas, con un compromiso que pueda hacer con entidades sociales, de beneficencia, y despertar un poco ahí la vocación que pueda tener. Porque nos quejamos mucho de que los jóvenes están alcoholizados por las calles, que realmente no tienen ningún tipo de direccionamiento, son los que menos votan, y esta política pública de alguna manera puede servir para ocuparnos un poquito de ellos en una edad bastante difícil, ¿verdad? Donde justamente nosotros tenemos ejemplos de objetores que sí hicieron su servicio comunitario, y por decirte, algunos que fueron a los hospitales, después ahora están estudiando medicina porque se despertó en ellos esa vocación, ¿verdad? Otra gente que estaba en el tema de los bomberos y cosas así, terminaron estudiando cuestiones un poco con referencia a eso, ¿verdad? Perdón, defensor, pero para hacer un poco así más claro, ¿verdad? Al menos yo no me queda todavía claro. 18 a 26, ¿verdad? Es lo que dice ya la normativa, o sea, porque viste que hay una ley que existe, ¿verdad? Ley que ya está, que rige. Está en vigencia. Sí. Y ahí ya se habla del tema de la edad. Sí, no, porque se circunscribe absolutamente a la obligación militar, también la obligación de objeción. Entonces, como la obligación del servicio militar activo es de 18 a 26, sería la misma obligación con respecto al certificado de objeción, y no puede tener efecto retroactivo. O sea, ustedes están tranquilos. Y pero yo ahora, ¿verdad? Lo que se está tratando en el Congreso, y que me van a dar la muerte civil de la que tanto se habla, defensor, entonces, ¿qué hago si es que yo no hice mi servicio militar, ya estoy fuera de la edad? O sea, ¿y no te aplica? Y no aplica. No te afecta. No te afecta No nada. hace falta que pague. No te afecta porque no tiene efecto retroactivo. Lastimosamente uno no puede atajar muchas veces los títulos, ¿verdad? De los diarios, y esto de muerte civil, por ejemplo, para mí solamente es un trámite, y puede ser muy útil para la vocación y la visión de lo que sería una generación de jóvenes que de alguna u otra manera necesitamos darles un horizonte diferente en sus vidas, ¿verdad? Puede ser bastante útil. Pero algunos, por ejemplo, en el debate que se tuvo en diputados, estaban tachando de que la ley puede ser inconstitucional porque le está coartando la posibilidad a un joven, por no haber hecho el trámite, le estás impidiendo que tenga un documento como es el pasaporte, que no pueda concursar para la función pública, que no pueda, por ejemplo, ir a obtener alguna beca del Estado paraguayo. ¿Ustedes cómo contestan a eso? Escuché, pero bajo esa perspectiva, también es inconstitucional el hecho de que necesitas una partida de nacimiento para poder tener tu cédula de identidad. O sea, estamos hablando solamente de un trámite, no de un trámite como una suerte de política pública, no de un impedimento, ¿verdad? O sea, también puedes dejar de sacar tu registro de conducir si no llevas tu fotocopia de cédula autenticada en la municipalidad, ¿verdad? O sea, es muy traído de los pelos es decir de que es inconstitucional por eso. Entonces, todo es inconstitucional, ¿verdad? A nivel de estadísticas, defensor, en el último año, porque esto se reflota de vuelta, ahora salió al tapete, es motivo de debate en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero estadísticamente hablando, en el último año, ¿cuántos jóvenes, por ejemplo, son objetores de conciencia? ¿Cuántos se declararon insolventes? ¿Cuántos pagaron la multa? 5.000, y justamente estaba leyendo hoy las estadísticas para interiorizarme de vuelta, digamos, en números precisos, porque sabía que me iban a consultar los
señores representantes del quinto poder, ¿verdad? Entonces, 5.000 y picos fueron declarados objetores en sus diversas matices. En su gran mayoría hay una suerte de declaración de insolvencia, y el número exacto que se pudo hacer en cuanto a las contribuciones es el que estamos pidiendo ahora en Hacienda, porque no es muy alto como se estima. Ahora, mucha gente acá está preguntando en nuestro WhatsApp, defensor, ¿cuánto en total es la multa que se tiene que pagar? Me disculpan, por favor, se me pasó algo que contempla también la ley, que no se dice, ¿verdad? De que el tema del trabajo comunitario, según lo establece la misma ley, es remunerado. El servicio civil. El servicio civil comunitario es remunerado, ¿verdad? Creo que no es mucho lo que se... Y justamente se saca de lo que serían las multas, ¿verdad? Así como también el servicio militar. Pero creo que es una suma simbólica, pero es finalmente remunerada, ¿verdad? Te decía nomás, defensor, preguntan acá, ¿cómo hace la gente, aquellos jóvenes que quieren pagar la multa? ¿Cuánto es? ¿Dónde se tiene que pagar? ¿Cómo se hace todo ese proceso? Y también, ¿cómo se hace el proceso si yo no tengo para pagar, soy objetor de conciencia, pero no tengo para pagar y me quiero declarar insolvente? Y para pagar la multa se hace en la cuenta del Banco de Fomento, que se va a hacer una política de visualización en el caso en que salga la ley, para que la gente sepa, y con el ticket va a retirar su carnet, ¿verdad? Sin mayores inconvenientes. Con respecto a la declaración de insolvencia, ya el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia muchísimos años atrás había resuelto de que no se podía burocratizar en ningún sentido la situación y crear una burocracia más para el joven. Sencillamente con una declaración jurada en un documento aparte, el joven ya se declara insolvente y accede también al carnet, ¿verdad? ¿Vos hiciste tu servicio militar, abogado? No. ¿No? ¿Sos objetor? Soy objetor. ¿Tramitado y tenés tu baja? Sí, tengo mi baja por hijo sostén. Trabajé desde muy chiquito y soy hijo mamá soltera, entonces en aquel entonces te daban la baja por eso. ¿Y sabés lo que es el servicio militar obligatorio? Pregunto no porque, o sea, habrá gente ahora que de repente le interesa, le llama la atención para poder servir en algún momento a la patria, tener ese compromiso también con lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía y todo lo que guarda relación con eso. ¿Cómo es lo que es el servicio militar, defensor? ¿Qué es lo que me tengo que ir todos los días a un cuartel, me van a encerrar ahí, voy a tener mi fusil, voy a andar en los camiones de los soldaditos, me voy a ir al Chaco? ¿Qué es lo que es? Bueno, en realidad no soy el más apto para hablarte sobre el servicio militar obligatorio porque no lo hice, pero sí la ley de lo que teóricamente establece las normas especiales hablan de un servicio, en este caso, a la patria en casos de conflictos internacionales. Habla también de que es un servicio al Estado donde el joven adquiere roles de disciplina, cosas así, y que en casos también por decirte, de pandemias o cuestiones sociales o situaciones contra mismo el ambiente, también habla la ley, ¿verdad? Donde los militares tienen que hacer ese servicio social, ¿verdad? Por eso muchas veces vemos de que si ellos están en mingas ambientales y cosas así, ¿verdad? Bueno, la idea es esa en teoría, ¿verdad? Pero te incluyen también en el uso de armas, por ejemplo, seguro, ¿verdad? Lógico, también evidentemente que se trata de eso, ¿verdad? Y el servicio sustitutivo, en este caso el servicio de ser objetor de conciencia, es decir, bueno, yo no quiero tocar armas, ¿verdad? No me interesa alzar armas ni entender eso y nada, ¿verdad? Son dos opciones constitucionales que van a dejar de ser letra muerta en este momento si esta ley se promulga, ¿verdad?
Defensor, una consultita y que la gente seguramente también se preguntará, una vez que esto entre en vigor y sea ley, digamos, ¿va a haber un tiempo para que la gente se ponga al día, digo, esas personas entre 18 y 26 años respectivamente, o automáticamente el que no cumpla los requisitos ya va a ser un cadáver, digamos, civilmente hablando? No. Obviamente que cuando una persona tiene, una política pública de tal envergadura, tiene que tener un plazo, un tiempo, una visualización pública de toda la claridad de la política pública y eso se va a hacer así, ¿verdad? Y no va a haber muerte civil y tampoco es inconstitucional, como te digo, porque simplemente en el peor de los casos es un trámite de acudir a la oficina, firmar una declaración jurada y decir, bueno, soy objetor, pero me declaro insolvente y necesito el carnet, pues no puedo yo, en este caso, no tengo tiempo para hacer el servicio sustitutivo, ¿verdad? Ese es el peor de los casos. Ahora, abogado, preguntan acá, hay muchísimas preguntas de la gente que quiere saber muchas cuestiones. Nos escribe, por ejemplo, la señora Ana, dice, pregunto, si un joven hizo un servicio religioso de 2 años dentro del país o en el extranjero y presentando documentos que hizo el servicio, ¿cuenta eso como objeción de conciencia o como servicio civil? Dentro de esas 5.000 personas que te hablé, por ejemplo, los chicos que están en el tema de un techo para mi país son todos objetores. O sea, nosotros le declaramos objetores a las personas que presentan la documentación de haber realizado un servicio social, una contribución a la sociedad, etcétera, en las municipalidades, donde sea, sí, sin ningún problema. ¿Y dónde se presenta? En la Defensoría del Pueblo de Atimillo, Leari. ¿Y te dan ahí algún comprobante, algo? Sí, el carnet. El carnet. Y con eso ya avalan que vos realizaste tu servicio comunitario. Por supuesto, porque si no sería un doble servicio o un doble esfuerzo y realmente no tendría sentido. Por ejemplo, los bomberos son todos nuestros objetores de conciencia, ¿verdad? Ellos son declarados directamente ya objetores de conciencia también. ¿Y la objeción de conciencia, preguntan acá, se renueva o no? No, es un trámite único y definitivo, ya sea la declaración de insolvencia, ya sea el pago de los 420.000 guaraníes, ya sea el servicio, en este caso sustitutivo, es una sola vez. Y para el pago de ese... Mira que esto, quiero también aclarar una cosa, si me permiten. Sí. Mira que con esto también se hace una suerte de claridad total sobre muchas cuestiones. No sé si ustedes saben, o sea, evidentemente que saben porque de ustedes mismos llegó a salir hace un tiempo, si bien ahora no ocurre más. No creo que haya pasado ni 1 año o 2 años donde estaban las famosas mesas estas bajas compradas por 3.500.000, o 3 millones de guaraníes. Con esto le damos también una claridad a la gente y yo creo que 400.000 y pico es menos que, o sea, que golpearía de repente menos al bolsillo y el que no puede se declara insolvente, ¿verdad? Abogado, usted mencionaba de cómo pagar esta multa de 420.000 guaraníes más, yendo a depositarlo en una cuenta en el Banco de Fomento. Para realizar ese depósito, ¿tenés que tener un tipo de documento o te vas nomás ya directamente, quiero depositar esto a tal cuenta y luego con ese comprobante se acude hasta la Defensoría del Pueblo? Sí, directamente se paga la multa y posteriormente con el ticket uno va a la Defensoría del Pueblo y retira su carnet. Es una cuestión exclusivamente de la acción al interés, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad física? ¿Cuál es el proceso con ellas? No, nosotros ya cubrimos eso. Este es un trabajo que nosotros hicimos hace 4 años, pero bien concatenado ya, porque creíamos que esta ley podía salir en un momento dado y teníamos que estar preparados para eso. Ellos son declarados objetores de manera directa ya, ¿verdad? También acá consultan una persona que está haciendo servicio de rescatista en la Cruz Roja.
quiere saber qué hace en ese caso, tiene que hacer otro servicio más o con eso ya le vale. No. Es más que suficiente porque fíjate, nosotros tenemos con la Cruz Roja, tenemos convenios justamente en relación a que se puedan hacer ahí los servicios sustitutivos. Directamente ya es declarado también objetor y viene a llevar su carnet, ¿verdad? Muchos decían, algunos pensaban que se hace esto para recaudar más plata con el tema de la multa, para hacer que la gente se vaya a pagar la multa, porque saben que muchos no van a poder hacer el servicio comunitario, el servicio civil, por ejemplo. ¿Para qué se hace? Otros decían, no, en realidad lo que ellos quieren es que los chicos vuelvan a irse al cuartel, vuelvan a hacer el servicio militar. ¿Es por eso realmente que se hace este proyecto? No, si está la declaración de insolvencia, yo estimo que no tiene sentido ese criterio, ¿verdad? Y la declaración de insolvencia no se ha sacado en ningún momento, ¿verdad? Finalmente la multa la van a pagar los chicos pudientes y que no quieran hacer el servicio sustitutivo, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas. Pero si vos trabajás, Miguel, si vos trabajás, obviamente que no podés decir que sos insolvente, ¿verdad? 18 años, tenés un trabajo relativamente estable, no te podés declarar insolvente desde el momento en que tenés un ingreso seguro. Ahí también se había establecido un criterio y me voy a corregir, tengo que volver a mirar un poco el reglamento. Se tiene en cuenta si en la familia hay un ingreso menor a 3 salarios mínimos. ¿Y cómo es que se ve lo de la... Perdón, pero profundizando un poco más, lo de la insolvencia, ¿cómo se le da el seguimiento? ¿Qué tan estricto es, ese control? Nosotros quedamos con el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia de que la idea era no burocratizar en ningún sentido la situación y declarar evidentemente al joven con la mera declaración jurada sin más trámite. Evidentemente que si viene, por decirte, evidente, ya es una responsabilidad personal de cada joven ahí, la cuestión de la declaración, ¿verdad? Porque hay un hecho punible que se llama declaración falsa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que finalmente pasa por, no se burocratiza eso, es una declaración jurada, me declaro insolvente y ya está. Porque viste que para sacar una beca, para que te den media beca o para estos subsidios estatales y compañía, te hacen todo un estudio, ¿cómo es que se dice? Socioambiental, que se va... Socioeconómico. Socioeconómico, eso. Un estudio socioeconómico, se van, revisan tu casa, quién trabaja, quién no trabaja. O sea, se le hace todo ese seguimiento. En este caso va a ser más a conciencia nomás y apelando un poco a la herramienta también de la declaración falsa, entonces. Claro, porque la objeción de conciencia se llama, vamos a apelar a la conciencia, pero el tema de las becas no sé si es tanto así, licenciado, porque grandes sorpresas tuvimos con hijos de ministros, de grandes poderosos que accedieron a becal y finalmente la cuestión de la becal resultó ser un bochorno en muchos casos, ¿verdad? O sea, gente multimillonaria accedía a becas. Realmente son varios los mensajes, algunos criticando, otros a favor, otros en contra, pero uno, por ejemplo, consultaban mucho, ¿a dónde va el dinero y si se puede pagar esta multa en cuota? Hay gente que no puede hacer el servicio, no se puede declarar insolvente, pero tampoco puede abonar los 400 y pico mil guaraníes de una vez. Sí se puede, nosotros establecimos ya en el Consejo también la posibilidad de que la gente pueda pagar en 4 cuotas y posterior al pago retirar su carnet. Y mira, si le damos a esto la perspectiva de generar un compromiso, una generación totalmente ausente en lo que sería, por decirte, compromisos cívicos de ir a defender posturas, compromisos cívicos, compromisos de estudiar, de formarse, de interesarse por la salud de su pueblo, de la sociedad, por las situaciones que atraviesa el país, etcétera. Si le damos esa visión,
porque también criticamos mucho el tema de jóvenes alcoholizados en las esquinas. He visto que en las noticias que se están muriendo jóvenes porque están haciendo carreras en sus vehículos. O sea, realmente hay una juventud que necesita que el Estado le pueda orientar hacia un matiz de vida diferente, ¿verdad? Porque vemos que hay un descontrol en la medida de que se van y se mueren jugando carreras en sus autos. Realmente es porque no están siendo contenidos de alguna manera, y este tema del servicio social puede despertar compromisos humanos en la persona, ¿verdad? Si nosotros le damos esta visión, este proyecto puede ser demasiado interesante para ayudarle a nuestra juventud, ¿verdad? Bueno, creo que agotamos una gran mayoría de las consultas acá. Sí. ¿Cuánto dura el servicio militar? Eso también. Sí, el servicio militar actualmente depende de dónde, de la CIMEFOR, etcétera, ¿verdad? Pero estaría durando con intervalos un año, ¿verdad? 3 meses, algo así. Y en cuanto al servicio sustitutivo, se estableció un servicio de una cantidad de horas que en total completan algo así como 2 meses y algo nomás. Ok. Bueno, gracias, defensor, por este contacto muy amable y gracias también por su tiempo. No, por favor. Gracias, Miguel Godoy. O sea, que impresionante la cantidad de gente. Sí. Hay gente, por ejemplo, que dice... Acá la gente tiene su baja, dice, está feliz, envía las fotos de su baja. No, y hay, por ejemplo, gente que dice que si hacen el servicio militar va a ayudar a que haya menos jóvenes por las calles sin ningún tipo de sentido en su vida. Adictos, yo tengo miedazo. delincuentes. Ahora tengo más miedo del servicio militar. Después me parece peligrosísimo que vos le envíes a un tipo 1, 2 años, intervalo de 3 meses, a que sepa cómo usar armas, sepa cómo se manejan los militares, conozca toda la institución por dentro, y después te sale tremendo asaltante afuera ya con conocimiento de uso de armas en compañía especializada. O sea, ¿por qué digo esto? Porque cuando vos le obligas, le impones a la persona que vaya a hacer, y justamente el servicio militar obligatorio, que vaya sí o sí, va a ir al cuartel, va a conocer el manejo del cuartel, pero él no tiene esa vocación, a él no le nace cuidar a su patria, a él no le nace servir a la sociedad. Claro, cuando no hay una obligación, vos te vas por vocación, no te vas por obligación. En cambio, al ser libre, ¿verdad? Los militares, en su mayoría, no todos, pero algunos se van por vocación por ese sentido, ¿verdad? De cuidado. Se van a ir. Y ellos sí van a servir a la patria, pero hay algunos militares también que lo único que hacen es querer tener el uniforme, ser prepotente, imponerse, asustarle a cualquiera con su arma, aprender sobre el uso de armas. De ese lado, yo le tengo miedo a que sea obligatorio, que vos le obligues a un joven que vaya al cuartel, que aprenda todo eso y después cómo te sale. Pero no es obligatorio, o sea, el servicio se llama servicio militar obligatorio, eso pero no es obligatorio. Y también estoy en contra... Nadie te agarra y te dice, es JC la estoy en contra de que te van a reclutar y te van a llevar. Como antes. Y también estoy en contra de que te quieran cobrar. Está muy lindo, muy lindo el poema de que para programas de la niñez, de la adolescencia, pero para eso hay todo el presupuesto y compañía. O sea, el Estado tiene que hacer funcionar todo lo que nosotros pagamos en nuestros impuestos para poder cubrir esos programas, no tener que ver otra vez de dónde sacarnos más plata y meternos en este tema del servicio militar para hacer funcionar programas de la niñez y la adolescencia. Y otra cosa también, me suena muy a excusa también el hecho de alentar un poquito a los jóvenes, como decía. Hacer el servicio. Exactamente, sí, porque hay otras formas de alentar a los jóvenes también. Estamos en una situación complicada, es muy complicado encontrar un trabajo estable hoy en día. Para estudiar uno tiene que pasar realmente muchísimos vaivenes, lo digo por experiencia propia. A mí que me tocó prácticamente culminar la carrera de Ciencias de la Comunicación en 8 o 10 años. Y vos tenés que convivir con eso, y ahora me parece que esto, antes que alentar, desalienta al joven. Yo lo que creo es que se tiene que generar espacio de trabajo, eso voy. Oportunidades para que el joven se pueda desarrollar. Claro. Porque, más espacios de educación, becas, o sea, que faciliten las cosas y no compliquen. Y que haga que dé gusto ir a estudiar. Pero acá el problema está en eso. Lo que decía Julio, no quiere salir adelante, quiere tener beca. Se va a ir a querer tener la beca y le van a decir, no hiciste tu servicio militar, no hiciste tu servicio civil. Ahora pagas 400.000 y podés acceder a la beca. O sea, al fin y al cabo lo que quieren es cobrar. Claro. Sí.
Y cobrar para cubrir programas que supuestos, o sea, insisto con eso, niñez y la adolescencia, suena lindo que te digan, toda esa plata nosotros vamos a enviar para ayudarle a los programas de la niñez. Pero esperad un ratito. Hay todo un presupuesto, hay instituciones que se dedican a eso y que hacen y que deberían hacer funcionar, y lo que tenemos que hacer es exigir que eso funcione, ¿verdad? Claro. Y que se usen bien nuestros impuestos y compañía. Acá, por no ejemplo, que nos busquen de dónde sacar, que nos busquen de dónde sacar plata. La gente dice, yo hace 30 años que tengo la libreta, el carnet, y nunca me pidieron la libreta del servicio, de ninguna parte. Y el Estado solo quiere recaudar. Dice Anteriormente esta persona. dicen que se controlaba. Anteriormente Antes se dicen que se controlaba. subía a los buses y eso y te sí. pedían la baja, ¿verdad? Pero Pero eso estoy en la época hablando de la de décadas dictadura. atrás, ¿verdad? En la época de la dictadura. Sí, en la En que te época... arreaban prácticamente también. Incluso post-dictadura, Inclusive por la 90. calle. Hasta por la Sí. calle dicen que, ¿verdad? Porque eso yo era muy pequeño todavía, pero en mi época en Caguazú, cuando yo era pequeño, también todavía se arreaban muchos jóvenes que no tenían consigo la libretita, entonces directo ya al cuartel. ¿Y qué te iba a decir? Hay una frase muy popular, un adagio ahora prácticamente, y bajaré o jugaje. Como si fuera que vos haces todo para conseguir tu baja, anteriormente, ¿verdad? Entonces, si vos estás dando la vida por alguna actividad, estás haciendo el máximo esfuerzo, es porque estás entregando hasta lo último, tu baja. Estaba viendo la ley del servicio militar, es así antiquísima, es súper antigua, ¿verdad? Incluso en el año 1916 ya habían modificado, en el año 1970 también le habían hecho algunas modificaciones, y creo yo que en el contexto actual anterior aplicaba. Ponerle cuando estamos con guerra, revolución acá en el país mismo, lo que pasaba en el contexto regional, ¿verdad? Pero hoy en día no sé si necesitamos obligarle a todos los jóvenes que estén al cuartel y que todos los jóvenes Por ejemplo, si tanto quieren velar por el bienestar de los jóvenes, ¿por qué no incluyen una cláusula? Haciendo tu servicio militar, automáticamente tenés una carrera universitaria gratuita. Por decirte, se te cubre todos los gastos. Y acá hay problemas de mucha gente, muchos jóvenes o padres incluso acá que estaban escribiendo al WhatsApp. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Él tiene que hacer su cursillo ahora en la facultad. Tiene que estar enfocado en su cursillo, tiene que estar enfocado o en la carrera universitaria ya que está siguiendo. No puede hacer un servicio de por ahí, un servicio civil, y tampoco tiene tiempo para encerrarse en el cuartel, ni mucho menos plata para pagar el... Y justamente en el contexto nuestro, angás, paraguayos, que sufrimos y tenemos que trabajar y estudiar encima. O sea, a la mañana trabajar hasta las 5 de la tarde, a la noche te vas a la universidad. ¿En qué momento lo que vas a poder hacer? Sábado, de repente también la empresa tenés que trabajar, o domingo. Y ahora con la crisis económica, o sea, no basta solamente trabajar en un lugar, tenés que trabajar en varios lugares, porque si no, no te alcanza la plata. Una locura. Tengo miedo ya que hayan motochorros con armas de guerra. Sí, vos sabés que acá mucha gente está opinando, de hecho, que también a favor de hacer, por ejemplo, el servicio militar. Y algunos te van a decir, no, pero está bien, hay que llevarle al cuartel porque los jóvenes están todos descarriados, no saben qué hacer de su vida. Y pues, si se va a ir un año al cuartel y el tipo te va a salir y vas a usar todas las armas que hay. Sí. Muchísimo, revientan. Es imposible agarrar y entrar así a un solo mensaje. Acá, por ejemplo, dice, se debe alentar a este tipo de cosas, el servicio civil, para que los jóvenes no caigan en el ocio y en el vicio, ya que últimamente todo se les da fácil, dice. Pero obligarle a eso. Colegio para todos. Lo que dice Julio me parece muy interesante, el que haya un incentivo extra, ¿verdad? O sea, que te nazca poder ir o que te nazca poder ir a barrer, a corpir el yuyal de tu barrio. La salida más fácil para ellos es tocar el bolsillo o generar algún tipo de... no sé, algo en el medio, te truncan un poco la posibilidad de hacer trámites, por ejemplo, para que vos te animes a ir. No un incentivo positivo, es un incentivo negativo. Exacto. Te tocan el bolsillo o te dicen, mira, ¿sabes qué? No vas a poder hacer esto. Sí. Por eso es que está... Jaque si no haces, esto te va a pasar. No vas a poder, mira, ni en la función pública. Hay, por ejemplo, gente que quiere entrar a la función pública. Se está preparando para eso. O que quiere directamente asegurarse ya ahí un futuro, un sueldo, una jubilación después. No va a poder concursar. No es lo que es ni ganar, ni concursar, ni entrar. Yo lo admiro mucho a los militares, le valoro mucho, ¿verdad? Por el compromiso que no es fácil tampoco ser militar. Mucha disciplina. ¿Verdad? Los militares, pero en este caso, tener el servicio militar, no por nada, por el curso que yo había hecho justamente, que hablábamos acá con Julio, con un grupo de militares, que era un curso de responsables de guerra, ahí nos enseñaron a usar armas, nos enseñaron al tema de bombas caseras, cómo activar, cómo desactivar, aprender mucho, súper interesante. Pero ¿a quién le das esa información? ¿A quién le formás?
O sea, en todo caso que haya un filtro del perfil psicológico también, como de hecho para ingresar, para tener la carrera policial o militar, claro, un test previo. Tener ese test previo. Pero en este tema del servicio militar no sé si es a cualquiera llevarle y había sido tremendo. De 18 a 26 años no dice ningún otro requisito. Hay otro criterio, sí. Tiene unos cuantos requisitos. Tiene unos cuantos requisitos. No sé si el ¿Cuál test no tener psicotécnico... impedimento físico? No sé si el test psicotécnico ha de ser uno de ellos, pero tiene son más que nada documentaciones. O sea, con nuestro test psicotécnico en medio no funciona lo entre los policías. Y hay mucha gente ahora que después de estos últimos casos de violencia, de abusos de poder en las filas militares, ya no quiere saber nada de enviarle a su hijo con miedo. Cierto. También está eso. Puede servir quizás a algunos. En este caso, por ejemplo, hay personas que quisieron ir a estudiar, que fueron voluntariamente, pero que le trucaron prácticamente todo el sueño. Sí. Por eso te digo, hay gente que quizás tiene la disciplina, las ganas. Acá hablábamos con el compañero camarógrafo, se quiere ir. Yo ya no me quiero. Pero quiere irse, tiene la disciplina, quiere aprender un poco, no para mal, sino para bien. Pero finalmente uno se puede ir con miedo y así como dice Jorge, al final le truncan todo. Hay gente que usa la Cimefor, se le decía antes, para irse y aprender ya algo y después decidirse y decir, bueno, sí quiero seguir la carrera militar como tal. Pero ahora muchos están con miedo, otros quizás lo harán igual. Había sido la enviada ya a tu hijo, a tu hija para que le garroteen nomás. Es fuerte el tema también de lo que pasa adentro, ¿verdad? Y que queda todo ahí, que es lo más grave. Es así. Bueno, mucha gente que se va comunicando cuál es el enfoque del proyecto, que vayan como bomberos. Y sí, que hagan un servicio comunitario. Se pueden ir a ser voluntarios en la Cruz Roja, se pueden ir a ser voluntarios en el Cuerpo de Bomberos. Construir casas con techo. Pueden irse a techo, pueden irse, no sé, cualquier ONG de Cruz voluntariado, Roja. etcétera. Sí. Todo eso pueden hacer. Lo puede hacer de manera particular también, seguramente. Habrá presentado un proyecto, qué sé yo. Claro, para tu comunidad con comisiones vecinales, no sé si comisiones vecinales será que sirve también. Yo creo que presentando lo que él dice, todo un proyecto y compañía. Con las municipalidades, cosas así, todo siempre algo social, porque eso es lo que establece la ley, que sea un servicio comunitario, civil, que no tenga nada que ver con el manejo de armas, con hechos de ese tenor como lo es el servicio militar. Acá se está enojando la gente porque dice que la inseguridad por lo menos se va a calmar más así, dice. Sí. Es con el tema del servicio militar también, ¿verdad? Pero es una solución a garrote contra la inseguridad, que no sabe qué resultado y no sabe si va a ser solución también, claro. Te salen como el resentimiento. El tema de la inseguridad, justamente se presentó una como reforma de la policía, no sé qué, ¿verdad? En el Congreso que buscan justamente hacer un replanteamiento de cómo funciona la policía, de las funciones que tiene, de cómo salir, de cómo proceder. O sea, el tema de la inseguridad es algo mucho más complejo que solamente agarrarla todito a los jóvenes y meterle en el cuartel. Por eso. Y igual acá la gente se sigue playando por el tema de las multas. Sí. Dice, están pidiendo joderle más a la gente con impuestos. Yo pago impuestos. Todos acá pagamos impuestos, ¿verdad? Sí. Vos pagás tu impuesto y tenés una impotencia, hermano querido. Vos lo que querés es que eso se invierta, ¿verdad? Claro. Y no es solamente que se invierta para los caminos, sino que también en los programas, en la asistencia a los niños, a los adolescentes, que es el aspecto específico que se va a abordar con lo que se recaude, con estos 400 y pico mil, ¿verdad? Que le cobren a los objetores de conciencia. Pero hay ya un presupuesto para eso también. Lo que debemos hacer que funcione y que deje de haber tantos funcionarios públicos. Se hace test psicotécnico, dice. Al peo, tal ahí. ¿Viste que estábamos hablando de si se hace o no? Sí. ¿Se hace? Para entrar. A ver, quiero que me confirme esta persona, porque me está escribiendo. Que no habla alguien de los militares, ¿Se hace? No, ellos son... No, sí o sí tienen que hacer. No, pero algún vocero. Algún vocero del servicio militar, no sé. Quiero saber en sí si se hace o no el test psicotécnico para el servicio militar. Para el servicio militar obligatorio, porque para la carrera sí, eso sabemos que se hace. Ahí me está escribiendo. Para ser militar y policía se hace el test psicotécnico. Sí, y aparte te hacen la inspección médica también. De repente te detectan una enfermedad y podés salir también libre sin tener que hacerle el servicio militar. Pero el tema del SMO, servicio militar obligatorio, uno entiende que es obligatorio. También se hace el test, dice. Incluso para cursos de paracaidismo. Si vos solamente querés hacer el curso de paracaidismo, también te hacen el test psicotécnico. Ojalá. Desde la gente que está dentro de la institución militar me está contando. Bueno, ¿quién es el director del Fuerza Aérea se hace para cursos soldados también. El problema es que soldados rasos también hacen. La finalidad de esta ley es recaudar, está desvirtuada de lo que es la finalidad militar. Por eso, porque
quizás la esencia de hacer los cursos o de hacer el servicio militar sea buena, pero esto sale totalmente, o sea, no tiene nada que ver con hacer o no el servicio militar. Esto se trata de hacerle un jaque quizás a la ciudadanía. Algunos dicen para recaudar más, algunos dicen para hacer que se vayan a hacer su servicio comunitario. Porque nadie hace, esa es la verdad. Y te puedes compaginar también. Vos estás haciendo una carrera universitaria, tratás de tener buenas calificaciones, de formarte, de instruirte, estás trabajando y pum, aparece esto. ¿Y qué haces? Sí. Y bueno, definitivamente hay muchas posturas, va a haber gente en contra, gente a favor, vamos a ver qué resuelven los diputados, pero nosotros tenemos que establecer una pausa comercial y luego seguimos. Nos emocionamos con el tema. Pausa, ya venimos. Con 12 minutos, 21 grados la temperatura. Seguimos nosotros aquí en Puntos de Vista. Estábamos hablando un poco de diferentes temas, abriendo el debate. Y ahora queremos hablar de uno bastante sensible, de una notificación que recibió la Policía Nacional Paraguaya acerca de una alerta internacional emitida por el FBI. Para tener un poquito más de detalles y que nos hable sobre este tema, está la fiscal Irma Llano. ¿Qué tipo de alerta recibió la gente aquí? Ustedes como autoridades investigadoras, ya a estas horas podemos decir, fiscal, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches y también a toda su teleaudiencia. Bueno, fiscal, como le decía, queríamos saber un poco, ¿cuál es esta alerta? ¿En qué se basa? ¿Qué dice esta alerta para la policía paraguaya? Sí, lo que pasa es que nosotros siempre estamos trabajando tanto con diferentes agencias como también con las propias redes sociales, en donde ellos nos están alertando diferentes tipos de hechos, desde pornografía infantil hasta casos de suicidio y también últimamente ya hechos también cuando una persona tiene un perfil que podría cometer algún tipo de hecho punible, especialmente de casos de un perfil que una persona podría estar con algún tipo de desequilibrio. Y en este caso en particular, esta alerta, ¿hablan de un comentario o de una publicación, conversación que tuvo un usuario paraguayo sobre qué tema, fiscal? Pasa que a veces también ellos es como que hacen ciertos tipos de comentarios festejando ciertos hechos, entonces se toman los recaudos, se analiza con relación al hecho que había ocurrido en Texas. O sea, un usuario paraguayo hizo un comentario acerca del tiroteo que dejó tantos muertos en Texas hace unos días en la escuela. Así mismo. Entonces, en base a esto, generalmente ya con estos últimos hechos, efectivamente también la alarma a nivel internacional de que no se repitan este tipo de hechos y se comunica a las autoridades locales a fin de evitar y corroborar la información. ¿Y se sabe qué dijo este usuario paraguayo? ¿Y con quién se comunicó? ¿Con quién? Comentarios así en público nada más, pero yo creo que lo fundamental acá es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como padres es estar atentos a lo que nuestros niños y adolescentes están consumiendo en las redes sociales. De pronto hoy con todo lo que hicimos, muchos padres te dicen no, él está encerrado en su cuarto y no está haciendo nada malo. Sin embargo, están sumamente expuestos, siendo manipulados y recibiendo influencia exterior de ciertos grupos o con ciertas ideologías que lo único que hacen es envenenar la mente de nuestros niños y adolescentes. Entonces, como padres debemos estar muy atentos a lo que están consumiendo nuestros niños en los grupos que se encuentran y que de pronto ellos, con tal de agradar al resto, están como tratando de congraciarse con estos comentarios o grupos
que le gusta este tipo de hechos. Al decir, fiscal, comentarios en público, ¿se hicieron en una red social? Sí. ¿Y qué tipo? ¿Celebraba este usuario paraguayo, celebraba lo que ocurría en Texas? La verdad que no quiero ahondar mucho de pronto en el comentario con relación al perfil, pero sí, como le digo una vez más, tratar de que nuestros niños y adolescentes sean controlados y monitoreados por los padres, que nosotros a veces no sabemos en qué andan nuestros niños y que tenemos que tener ciertas alarmas cuando ellos siguen ciertos perfiles, les gustan ciertos perfiles que alentan y atentan contra lo que sería un ordenamiento jurídico armónico, contra una sociedad pacífica y a la comisión de hechos punibles. Fiscal, concretamente, ¿qué se hizo al respecto? ¿Ya se pudo identificar al usuario? ¿Se sabe desde qué ciudad, desde qué localidad envió este mensaje? ¿Quién es la persona que está detrás de ese usuario? ¿Se dio de baja la cuenta? ¿Cómo está eso, fiscal? Porque potencialmente es un peligro desde el momento en que alienta este tipo de hechos, ¿verdad? Sí, no, nosotros ya tomamos todos los recaudos pertinentes, actuamos inmediatamente, dimos una respuesta y también es importante saber que existen huellas digitales y que nosotros podemos llegar a los responsables. Entonces, que en este tipo de casos y también con relación a alertas de suicidios, con relación a compartir imágenes de niños y adolescentes, nosotros vamos a estar actuando inmediatamente y siempre estamos actuando inmediatamente, que de pronto no publicitemos o no comentemos lo que estamos haciendo silenciosamente es otra cosa, ¿verdad? Fiscal, al hablarse de una alerta y más todavía por parte del FBI, me supongo que hay por lo menos algún tipo de palabras, conversaciones que las redes sociales también activan algún tipo de protocolo internacional que finalmente da con este tipo de alerta o alarma. ¿Se fue? Ahí estamos teniendo un problemita en la señal de la fiscal Irma Llano para tratar de recuperar nuevamente. Sabemos y entendemos perfectamente, decía la fiscal, no se pueden ahondar en muchos detalles de lo que pasó. Claro. Pero pasando un poquito a limpio, y ahí le voy a ir pidiendo la ayuda también de ustedes. El FBI le alerta a la policía paraguaya y le dice, mira que hay un comentario de un usuario paraguayo, seguramente ven por el famoso IP, que hizo un comentario, según lo que yo entiendo lo que dice la fiscal, una especie de celebración o alentando este atentado terrible en Texas. Sí. Que era en donde fallecieron, ¿cuántos decíamos 19 personas. Hoy falleció también el esposo de una de las docentes asesinadas, murió el señor de un paro cardíaco. También por la tragedia, ¿verdad? Porque terrible como consecuencia. Sí. Ahí volvió la fiscal, dice. Sí, fiscal, particularmente la consulta que quería hacerte, sabemos y entendemos, decíamos que no se pueden dar muchos datos, pero este comentario ¿habría sido emitido por parte de un menor de edad? Sí. Estamos ante menores de edad que de pronto hacen este tipo de comentarios y también porque ellos no toman conciencia en muchos casos de la gravedad y también tenemos que entender un poco, ellos todo el tiempo están consumiendo a través de los juegos este tipo de hechos en donde hay asesinatos, donde ven sangre, en donde tienen que encima. hacer diferente. Sí, entonces estas son las consecuencias de esta sociedad tan violenta y que lleva a nuestros jóvenes a hacer este tipo de hechos. Es el producto de lo que ellos se pasan consumiendo. Entonces, de ahí que nosotros como padres debemos estar muy alertas. Imagínense lo que sucedió en Ciudad del Este. Ahora otros adolescentes que hacen este tipo de comentarios en otra parte del país. Entonces, tenemos que estar muy alertas como padres, pendientes de nuestros niños y adolescentes. Y amar no es dar todos los gustos a ellos. Nosotros tenemos que poner límites, tenemos que controlar, para eso está el control parental. Es decir, revisar sus teléfonos, sus grupos,
de pronto sentarnos un poco a jugar con ellos, qué tipo de juegos, tampoco comprarle a aquellos que sean eminentemente agresivos, es decir, por favor, una vez más, llamar a los padres que estén atentos y evitemos que nuestros niños sean perturbados con ideología extrema y fundamentalmente violenta. Fiscal, sobre eso, aprovechando más los conocimientos que tenés, ¿verdad? Y para hacerlo de forma práctica para los padres, mamá, papá, que de repente no entienden mucho, no saben mucho de estos juegos, algunos incluso ni las redes sociales, doctora, vos sabés, pero en el WhatsApp uno puede tener un grupo con personas del extranjero, por ejemplo. En Facebook, las otras redes sociales también. Pero en los juegos también, fiscal, hay ese caso, ¿verdad? Donde yo estoy jugando en línea, pero estoy hablando con otra persona. Porque llegué a escuchar, por ejemplo, que le dice, ahí detrás tuyo está fulano, anda hacia allá. O sea, como que se van dando indicaciones y se da una charla en línea con personas que están en otros países, personas adultas incluso que están interactuando con niños al mismo tiempo, en esa plataforma que yo le di su celular para que juegue nomás, un jueguito nomás. Pero ese jueguito también puede ser una puerta al mundo tan peligroso, ¿verdad? Sí, otra cuestión que quiero advertir a la ciudadanía que identificamos en estas últimas semanas es los chicos juegan en línea y después forman grupos supuestamente para que puedan aprender a jugar mejor para pasar. Nunca falta el que le diga, che, pasame tu usuario y tu contraseña, te voy a hacer pasar este nivel. Después ya empieza a hablarle, a hacerse amigo, a acercarse y ya luego viene el ofrecimiento de drogas. Y estamos hablando de niños, señores, niños y niñas. Entonces, señores padres, estén atentos, controlen lo que hacen sus hijos, atiendan sus correos, sus grupos que le están ofreciendo. Encima los niños agarran y borran, eliminan los comentarios, eliminan. Entonces sería buenísimo tener un control parental para que ustedes puedan en línea en ese instante ir viendo qué están escribiendo, qué están compartiendo, a qué lo están induciendo, y es muy preocupante lo que estamos viendo últimamente. Fiscal, en cuanto a esta alerta que se da por parte del FBI, sabemos obviamente que ellos cuentan con tecnología mucho mayor y mucho más avanzada que la nuestra, pero en Paraguay, ¿existe algún tipo de filtro, por ejemplo, que active cuando personas estén hablando acerca de armas o de algún tipo de hecho, por ejemplo, como de secuestro o cualquier otro tipo de hecho criminal, que active algún tipo de alarma o algún tipo de alerta a la Policía Nacional? ¿O en Paraguay no existe todavía eso? No, nosotros no tenemos... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí. No, nosotros no tenemos ese tipo de tecnología. Por eso que tenemos ciertos convenios, estamos trabajando. Las propias redes sociales generalmente son los que nos comunican, y además también las agencias a nivel internacional. ¿Esta alerta cuándo recibieron, fiscal? Hoy. Y a partir de eso, ¿qué pueden hacer ustedes, hablando siempre de que se trata de un menor de edad? Y generalmente tratamos de, porque siempre al hablar de menores y de chicos, realmente son ellos las potenciales víctimas de todo, de influencia exterior generalmente. Entonces, siempre tratamos de identificar a los niños y adolescentes y advertir a los padres de la situación. ¿Se sabe o ustedes van a investigar? Calculo que me vas a decir que es muy poco tiempo, fiscal, pero igual te quiero consultar. ¿Podría tener relación ese comentario de ese usuario paraguayo con algunos de estos tantos casos que estuvimos viendo de amenazas? Las notas de un colegio en Alto Paraná hablaban de tipo de armas, acá en Asunción también, otros casos de amenazas incluso que se hacían a docentes, a sus pares del mismo colegio. ¿Ustedes van a investigar si se trata, por ejemplo, de la misma persona o puede tener afinidad ese comentario con estos últimos hechos? Lo que pasa es que nuestros niños y adolescentes es lo que ven a nivel internacional. Ellos repiten y copian lo que sucede a nivel internacional.
Entonces, por eso que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de hechos y también de la publicidad que se le da, y más que nada tenemos que tratar de ser educativos, porque ellos con la idea de que quieran ser famosos o con diferentes fines realizan este tipo de hechos en muchos casos, ¿verdad? Y no toman conciencia o haciendo una broma. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con todo este tipo de hechos. Bueno, gracias. Pero actuar inmediatamente, claro. y ocuparnos. No preocuparnos, ocuparnos. Entonces es lo que alienta a los padres a ocuparse de sus niños y adolescentes y ver en el ámbito, en el ciberespacio, qué están haciendo. Con esta alerta, ustedes ya pueden también investigar desde dónde, desde qué ciudad se hizo, por ejemplo, fiscal, ¿verdad? Sí, totalmente. Investigamos y llegamos a los responsables. Cada uno deja su huella digital. Entonces, vamos a llegar y solemos llegar hasta ellos siempre. Sí, totalmente. Bueno, fiscal Irma Llano, le agradecemos muchísimo por su tiempo esta noche. Gracias. No hay por qué. Hasta luego. Gracias. Bueno, importante. ¿Y qué? Qué jodido este tema de y ayer el acceso que tiene. Ayer nomás estábamos hablando de lo importante que es ver un poco qué están haciendo los chicos, los niños. Esas alarmas, sumado a esto, la nota esa de voy a llevar mi AK-47 y yo voy a llevar mi arma que me salió tantos dólares. Y justamente en estos jueguitos de compañía uno aprende mucho sobre armas, sobre el modelo, las características, el uso, porque vos estás navegando ahora en el juego y vos elegís el arma, AK-47, rango de tiro tanto, potencia tanto, esto, o sea, te describe un poco así también lo que son las armas con referencia muy próxima a lo que es en la realidad esas armas que se utilizan también en los juegos. Sí. Y bueno, me entonces, imagino aprenden. Se va a meter en un gran problema también este adolescente si es que tiene ya más de 14 años. Obviamente va a ser investigado por la Policía Nacional ante una alerta del FBI. Imagínate FBI, o sea, capaz un comentario que capaz ni siquiera dimensionó el joven adolescente, publicó nada más ese comentario y finalmente el FBI detecta y ya directamente da esta alarma a nivel internacional, inclusive llegando hasta la Policía Nacional. Pregunto nomás yo, ¿alguna institución se puede encargar, por ejemplo, de alertar a los padres de familia sobre cuáles juegos pueden ser potencialmente peligrosos para los chicos y que no bajen ese juego, por decir? Y habría que ver, de repente, no sé si el propio Ministerio de la Niñez y la Adolescencia podría sugerir, ¿verdad?, algunos nombres y compañía, pero no nos olvidemos también de la variedad que tiene. De lógica, uno ya sabe prácticamente que estos juegos de guerra, de armas, de muerte, no es recomendable para pero hay juegos solapados también. Eso que dice Julio es cierto. Eso que dice Julio, para algunos son así caricaturas muy simpáticas, y después se matan, es sangriento. Sí, bueno. En fin, 20:29. ¿Hacemos pausita? Último momento. Ganó Libertad. Ganó Libertad. Sí. Ese club. 4-1. Elegí Libertad. Puede ser una buena opción. A partir de este momento, Mariano López se vuelve Libertad. 4-1. La victoria sobre el de Strongest y es primero en su grupo. Grupo B de la Copa Libertadores. Lo que significa que mañana hay sorteo, ¿verdad?, de los octavos de final de la Libertadores y Cerro Porteño puede ser rival de Libertad, por ejemplo. Sí. Y hay otros clubes que ganan, pero ahí nomás se queda. Y van a la Sudamericana. Perdón, te voy a la pausa, pero quiero nomás agregar esto porque mucha gente está diciendo y me parece válido que también nosotros podamos, o en mi caso, ¿verdad?, retractarme un poco o corregir, aportar más. Una cosa es el uso de armas que te enseñan en el servicio militar, obligatorio, y además también te enseñan mandos medios. Electricista dice que te enseñan el tema de albañilería, o sea, diferentes también oficios para que vos puedas salir de repente con ese conocimiento. También. Entonces, por eso me parece oportuno agregar también porque mucha gente está cuestionando. El lado positivo, sí. El lado positivo que puede tener. Y otros dicen que algunos que iban a hacer el servicio militar terminaban como la empleada, el empleadito de la casa del general fulano, del general Mengano, le llevaban como criadito a las casas para que le limpie su casa. En fin, pausa. Ya venimos.
posgrado en la Universidad del Sol, maestrías y doctorados en salud, educación, ciencias jurídicas y forenses. Teléfonos 021-371-371. Al WhatsApp también podés escribir al 0972-180-064. 0972-180-064. Quinta, casi 14 de mayo, en Barrio Obrero, Universidad del Sol, hacer realidad tus sueños. (20:35), 21 graditos de temperatura actual es la que estamos teniendo. Mucha información todavía para ir compartiendo. ¿Es así? Exactamente. Y bueno, por lo menos por el momento podemos decirles que pueden seguir comunicándose con nosotros al 0985-625-000 para poder también saber las denuncias del otro lado de la pantalla. Obviamente, cualquier denuncia ciudadana, algún circuito cerrado que quieran compartir con nosotros también. Sí. Así llegamos a los delincuentes a través de la identificación también de estos sujetos, que bueno, finalmente también es de mucha ayuda para la Policía Nacional. Sí, definitivamente. Vos sabés que justamente ahora enviaron ahí en Itagua, dice que se están manifestando unos vecinos contra los chespis. Tienen en zozobra, dice ahí la zona de Itagua, entonces deciden manifestarse y decir reclamar un poco el tema de la mayor seguridad. Sí. Y hablando de seguridad, señora, señor, hay un proyecto de ley para una reforma policial. ¿En qué consiste esto y cómo lo que se va a llevar en la práctica? Ahora escuchen bien, porque ante la Cámara de Senadores se oficializó la presentación de este proyecto que busca la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Con esto se pretende dotar de mayor acompañamiento por parte del gobierno, la educación de la familia de los agentes, el bienestar general y la posibilidad de tener una vivienda. Basta de policías corruptos, más o menos lo que nos están diciendo, porque viste que se le va a facilitar muchas cosas, Julio, a los policías. Entonces, por eso se espera que sean menos corruptos, que haya menos corrupción en la institución. También dicen, por ejemplo, que se le va a dar acompañamiento jurídico, acompañamiento validado, ¿verdad?, para que ellos puedan tener ese seguimiento en cualquier proceso judicial que enfrenten. Y el componente presupuestario también será fundamental y contempla este proyecto que fue planteado ahí a la Cámara Alta. En ocasiones anteriores también se buscó la reforma, pero todos los intentos habían fracasado. Reforma de ley orgánica policial. Queremos tener, o sea, lo que decían, ¿verdad? Principalmente Patria Querida, ¿verdad? El referente de Patria Querida, lo vi a Kemper también por ahí de Hagamos, que llevan adelante esta iniciativa, esta propuesta legislativa para tenerle mejor a la policía. Esperemos, ¿verdad?, que una vez que se les tenga mejor, si es que se dan las cosas, de verdad podamos tener una policía mucho más comprometida, una policía que, así como muchos de los agentes están siempre atentos, están siempre a disposición, también eso se pueda generalizar y no hayan esas excepciones que muchas veces terminan dando vergüenza a la institución. Habló justamente el ministro, sí, Federico González, sobre esta propuesta legislativa. ¿Cuáles serían esas modificaciones que plantea el ministro respecto a la modificación de la Carta Orgánica de la Policía? Son varias, manteniendo siempre la doctrina de la Policía Nacional y la disciplina, pero centra mucho en el aspecto del bienestar policial, en el aspecto humano del funcionario, del agente de policía, el efectivo policial, su familia, la educación, la vivienda, la salud, y también un capítulo importante en cuanto a la asistencia jurídica por las acciones que ellos toman al servicio de la policía y del país, que a veces se encuentran desamparados en ese ámbito. Entonces eso también tiene un componente muy fuerte. Ministro, lo que se busca con ese proyecto es la meritocracia, las aptitudes, digamos, antes que la antigüedad, por ejemplo, ministro. Correcto, combinar todos esos elementos y centrando en la meritocracia, no solo en la antigüedad. Actualmente la antigüedad es uno de los factores principales en el proceso de ascenso de los señores oficiales y suboficiales, y se estaría agregando este elemento con mayor ímpetu, que se considere la meritocracia y los méritos también, lógicamente. De tema, vamos a hablar un poco de lo que ocurría respecto al caso y a la persona como tal, Darío Messer, y toda la investigación que se venía realizando en torno a este hombre ya condenado incluso en el Brasil. El Tribunal de Cuentas en nuestro país finalmente falló
a favor del Banco Nacional de Fomento en el caso relacionado a las operaciones de Darío Messer y otros en el Banco Estatal que motivaron en su momento una millonaria sanción por parte del Banco Central del Paraguay al BNF, que ahora con esta decisión del Tribunal de Cuentas fue revocada esa sanción. El Banco Central había impuesto al BNF una multa superior a los 10.000 millones de guaraníes, lo que representa más o menos $1,5 millones de dólares, equivalente a un 10% de las supuestas operaciones en infracción que había realizado Darío Messer en conjunto con otras personas en el Banco Nacional de Fomento. De esta manera se estimaba que los movimientos irregulares en el Banco Estatal ascendieron a 100.000 millones de guaraníes. No obstante, con lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, la multa impuesta por el BCP pasó a quedar sin efecto, lo cual hoy fue duramente cuestionado por el senador Jorge Querey. Vamos a escuchar lo que decía. Lamentable es, con esto se está diciendo Darío Messer no cometió ninguna irregularidad en la práctica con el Banco Nacional de Fomento. El exministro Pereira jamás fue ni siquiera investigado por la Fiscalía. Hoy existen sendos documentos internacionales en poder de la Fiscalía de la ruta del narcotráfico y de la ruta del cigarrillo en Salto del Guairá y en el Brasil, responsables directos con nombres y apellidos y los cobros que hacía. Y sin embargo, esos documentos no adquirieron presencia pública y la Fiscalía General del Estado no tiene una respuesta. De modo que toda lamentación de ciertas autoridades con respecto a los asesinatos y a los magnicidios que fuimos testigos hoy en día, vuelvo a reiterar, son lágrimas de cocodrilo cuando uno no hace lo que tiene que hacer y permite que estas estructuras sigan creciendo. Uno va haciendo una con flecha cuando da seguimiento a estos temas. Fíjense que Messer estuvo escondido en la estancia de Damota, en Salto del Guairá, del señor Mota. El señor Mota está vinculado a Minotauro. Minotauro está vinculado a, es decir, esta gente recibió dinero a través de Eduardo Campos para el tema de ayuda a Darío Messer. Es decir, todos están unidos en una línea y sin embargo hoy no hay una investigación, mucho menos una imputación y ni qué decir una condena. Nosotros aquí, mientras no hagamos una reconstrucción de las instituciones del Estado, vamos a seguir lamentando los Pechis, los Acevedos y otras personas que individualmente tomemos la decisión de enfrentar directamente a estas estructuras. Y mucha atención a la siguiente información porque continúa el calendario de pagos por parte del Ministerio de Hacienda a los proveedores del Estado. Y es que el día de hoy ha desembolsado 40.000 millones de guaraníes para continuar con los pagos a proveedores, además del desembolso de salarios para funcionarios de instituciones estatales. Además, se puede acceder al calendario detallado de pagos a través del link Pago a Proveedores 2022 o en el sitio web del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.gov.py en temas de interés. Bueno, hablemos de la selección paraguaya porque ya está completa la lista de convocados para los dos próximos partidos amistosos en fecha FIFA, el 2 de junio frente a Japón y el 10 de junio frente a Corea del Sur. Selecciones que se preparan para la Copa del Mundo de Qatar 2022, mientras que nosotros nos preparamos para las eliminatorias sudamericanas ya para la Copa del Mundo del 2026. 8 convocados locales, vamos a repasar rápidamente la lista completa. Anthony Silva, Juan Espínola y Santiago Rojas en los arqueros. Después tenemos defensores Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Cristian David Martínez, Blas Rivero, Santiago Arzamendia. Acá aparece Luis Zárate de Olimpia, que es una de las novedades. Alan Benítez de Cerro Porteño, Iván Casal de Soldamérica, otra de las novedades. En medio sector, Andrés Cubas, Richard Sánchez, Jesús Medina, Matías Galarza, Oscar Romero, Matías Villasanti y Jorge Morel. Richard Ortiz, que vuelve también a la selección paraguaya, el jugador decano, más allá de la lesión, de la dolencia que tiene, que lo viene aquejando. Josué Colmán de Guaraní, otra de las novedades de gran rendimiento, realmente de gran temporada.
en el legendario Ángel Cardoso Lucena de Cerro Porteño y el retorno esperado de Derlis González después de prácticamente 3 años, el jugador del Decano que regresa a la albirroja. Gabriel Ábalos, Sebastián Ferreira, Miguel Almirón y Ángel Romero completan la nómina de Guillermo Barros Esqueloto para estos 2 partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur respectivamente.